tenemos data, como habíamos adelantado hace un ratito nomás, de lo que va a ser la cumbre del G20. Nos vas a contar un poco la historia, Mili. Sí. Contanos, para los que estamos del otro lado, yo ya sabía ir a otro lado. Los que no sabemos qué es el G20, ¿qué es el G20? Claro, porque muchas veces se nombra la cumbre del G20, pero ¿qué corno vamos a decir? ¿Qué es el G20? El grupo de los 20, más conocido por el neurómino G20, es un foro internacional de gobernantes y presidentes de bancos centrales con el objeto de discutir sobre políticas relacionadas con la promoción de la estabilidad financiera internacional, siendo el principal espacio de deliberación económica y política del mundo. Fue fundado en el 1999 y está integrado por 19 países industrializados, porque se dividen en dos las categorías de los países que integran el G20, dividido en países industrializados y emergentes de todos los continentes. ¿Quiénes los integran? Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y los países de la Unión Europea. En conjunto, las entidades políticas representadas en el G20 reúnen el 66% de la población mundial y el 85% del Producto Bruto Mundial. El G20 cuenta además con, como ya decíamos, es una cumbre de gobernantes y de bancos, por eso resaltábamos la importancia de lo que tiene el G20 para la Argentina en este contexto, porque el G20 cuenta con 14 organizaciones internacionales socias cuyas presidencias también integran el foro, y entre ellas está el Fondo Monetario Internacional. Las mundiales son las Naciones Unidas, la ONU, el Fondo Monetario Internacional, como recién decíamos, el FMI, el Banco Mundial, el Consejo de Estabilidad Financiera, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de Comercio y la Organización Mundial de la Salud, mejor conocida como la OMS, y después están otras organizaciones regionales como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la Unión Africana, Nueva Alianza para el Desarrollo de África, Comunidad del Caribe, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de Desarrollo de América Latina y Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. El G20 surgió en dos etapas. Primero en 1999 como un grupo de segundo nivel de autoridades económicas y financieras, y luego como un grupo de primer nivel en el 2008, cuando fue la crisis económica y financiera a nivel mundial, como consecuencia de la crisis mundial que estalló en ese año. Para hacerlo muy cortito, la crisis del 2008, la financiera, comienza en Estados Unidos con la cuestión de las hipotecas y cómo revienta, digamos, las hipotecas y se van al cielo, y está esta desconfianza, digamos, por parte de la gente en las bolsas. Caen las bolsas, como un pequeño resumen muy muy cortito, porque es más amplia, digamos, porque no solamente las hipotecas se disparan y hay una desconfianza por parte de la población en los bancos, sino que también se desploman las bolsas en el caso de Wall Street, y también está la caída del petróleo en el 2008, que es como boom, explotó básicamente todo. Comienza en Estados Unidos, pero normalmente no, o sea, la crisis se amplió, digamos, a todo el mundo. Como bien decíamos, surgió en dos etapas, en el 99, con un grupo de segundo nivel de autoridades económicas y financieras, y luego en el 2008 más fuerte, digamos, debido a la crisis. La instancia más importante del G20 es la Cumbre de Jefes de Estado, denominada Cumbre de Líderes, que se reúne una vez por año. El G20 cuenta con dos instancias gubernamentales de segundo nivel, denominadas canales de trabajo. El canal de finanzas, que reúne a los ministros de finanzas, en este caso por eso Martín Guzmán también acompaña al presidente a la cumbre que se realiza este fin de semana, y presidentes de bancos centrales y el canal de Sherpas para tratar los temas no económicos. Complementariamente, el G20 cuenta con grupos de participación de la sociedad civil, llamados grupos de afinidad, que se tratan no solo la cuestión económica, sino
los negocios para empresarios, ONGs, para sindicatos, para ciencia, para institutos de investigación, para mujeres también, porque tienen una división que se llama Women 20 para organizaciones feministas y Youth 20 para organizaciones juveniles. El último G20 se realizó en el 2019 en Japón, y al año previo, en el 2018, fue cuando el G20 se llevó a cabo por primera vez en Argentina. Como decíamos, este año el G20 se va a llevar a cabo en Italia, porque la presidencia del G20 rota todos los años, y en este año es Mario Draghi el presidente del G20, claramente en Italia. Y la consigna, digamos, este año tienen varias consignas, y se habla, lo que dice la página oficial, ¿no?, del G20, es que desde el 1 de diciembre de 2020 Italia ocupa la presidencia del G20, como bien decíamos, el foro internacional que reúne a las principales economías del mundo. En 2021, la comunidad internacional deberá mostrar coraje y ambición para superar los grandes desafíos de hoy. Desde la recuperación de la pandemia hasta abordar el cambio climático, desde el apoyo a la innovación hasta la superación de la pobreza y la desigualdad. La agenda de la presidencia se basa en 3 pilares principales. Estos son los 3 tópicos o las insignias, digamos, de este año del G20, que son personas, planeta y prosperidad. Necesitamos cuidar de las personas y de nuestro planeta al tiempo que garantizamos una recuperación económica sólida, inclusiva y sostenible. El G20, como bien decíamos, va a culminar en la Cumbre de Líderes, que se celebra en Roma este fin de semana, el 30 y el 31 de octubre. La presidencia italiana y la Comisión Europea también organizaron conjuntamente la Cumbre Global de Salud, celebrada el 21 de mayo, al más alto nivel, que nos permitió dar cuenta de los grandes retos vinculados a la crisis sanitaria. Hace ya un par de meses, por ahí 1 o 2 meses, hablábamos que Carla Bisotti había viajado a la cumbre del G20, pero de los ministros, digamos, de salud de la pandemia, porque el G20 tiene varias divisiones, como decíamos, sobre el cambio climático, sobre la salud, y también hablábamos de que se reunió el G20 por Afganistán. Contábamos que la semana pasada el presidente había participado, Alberto Fernández, yo al presidente como si fuera mi amigo. El presidente Alberto Fernández se reunió de manera virtual, porque la mayoría ha sido virtual, para hablar sobre Afganistán. Pero la culminación del evento es este fin de semana, porque es cuando van varios mandatarios, varios presidentes. Lo que se sabe hasta ahora es que el presidente de México, López Obrador, va a estar ausente, y Bolsonaro está en duda, digamos, porque como él no está vacunado y todas estas cosas, es obligatorio la vacunación, por lo menos una dosis de la vacunación. Una dosis de la vacuna, y Bolsonaro no lo tiene. Entonces por eso se habla de que este G20 es muy importante para nuestro país, porque Alberto Fernández sería el único presidente latinoamericano, digamos, de la región, y como ya hablábamos de la importancia que tiene para nosotros este G20. Voy a apostar por la cantidad de veces que dije G20, pero bueno, así se llama, por la cuestión de la deuda y la importancia que también que esté Guzmán, porque está el Fondo Monetario Internacional. Pero nada, es como interesante traer un poco de por qué surgen estas organizaciones, porque es algo de que todo el mundo dice, el G20, la cumbre del G20, ¿por qué nos importa, digamos? ¿Por qué nos debería importar? Y porque se decían cuestiones muy importantes en torno a nuestro país por la cuestión del FMI. Entonces, aunque sea una reunión de muchos países, como bien nombrábamos, a nosotros nos importa por el lugar que tiene Argentina también en esta cumbre, y por la importancia de, obviamente, las negociaciones que se van a tratar de llevar a cabo con el Fondo Monetario, o las reuniones. Todavía no se sabe cuándo serán, obviamente son durante la cumbre, pero todavía no se sabe específicamente qué día y con quién y en qué horario. Pero nada, eso cuando lo sepamos lo vamos a, obviamente, a traer a la mesa de la radio. Y en lo que sería la agenda presidencial, como bien dijimos al principio del programa, Alberto viaja este fin de semana a Italia para esta cumbre del G20, y después el 1 y el 2 de noviembre va a viajar a Glasgow, en Inglaterra, donde se va a hacer lo que le dicen G26, que es la cumbre
pero del cambio climático. Algo que ha tenido varias reuniones en los últimos 2 meses aproximadamente, virtuales y diferentes intervenciones virtuales por la cuestión del cambio climático, que es algo que, una agenda que que el tema está en agenda, obviamente, pero se está teniendo una participación activa y una política pública, si se quiere decir, o tratando de implementar una política pública en cuanto al cambio climático. Así que nada, también es un poco contar de lo que se viene en lo que sería la agenda presidencial, si queremos decir. Va a estar este fin de semana el presidente en la cumbre en Italia, y el 1 y a comienzos de noviembre, el 1 y el 2 de noviembre, en Glasgow, Inglaterra, por la cumbre del cambio climático, no me salía la palabra. Así que nada, hablé sin parar por... No, está perfecto. Estábamos muy atentos a todo lo que tenía que ver con el G20 y entender un poco cuál es y por qué es tan importante también, y que siempre se nombra en los diferentes canales de noticias y portales y eso, y que muchas veces no se tiene por ahí en cuenta específicamente qué es y cuáles son los objetivos del G20 en particular. Sí. Y este fin de semana. Sí, este fin de semana, 30 y 31 de octubre, en Roma, Italia. Supongo que el presidente va a partir el viernes. Sí, el anuncio era que viajaba esta semana, así que no se sabe exactamente qué día, pero seguro en estos días se va a confirmar, porque nada, va a tener muchas reuniones. Y como decía, es muy importante porque el presidente de México, López Obrador, no va a estar. Confirmó su ausencia, y bueno, Bolsonaro está en veremos por las cuestiones de la pandemia. Vieron que, antivacuna, anti todo. Tenemos una noticia sobre Bolsonaro y un conflicto que tuvo ahí en redes sociales. Vamos a estar ampliando un poquito. Así que nada, no solamente es la cuestión del Fondo Monetario, que es muy importante, obviamente es central, sino la presencia de Argentina en la cumbre, porque como decíamos, es la más importante del mundo en cuestiones económicas y políticas. Así que lo que va a representar, porque en sí, si Bolsonaro no va, el presidente va a ser Alberto Fernández, es el único presidente de la región, digamos, latinoamericano, que va a estar ahí. Así que nada, vamos a ampliar todas las noticias y todo lo que sepamos a medida que se vaya desarrollando la cumbre.